Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Hoy quisiera compartir acerca de el llamamiento que el Señor le hizo a Moisés, de la misión que el Señor le dio y de la oposición que Moisés tuvo con Faraón para dejar ir a su pueblo. A través de toda la Biblia y especialmente en la interpretación del Nuevo Testamento, hay figuras, hay personajes, hay ejemplos del Nuevo Testamento que fueron y aún siguen siendo prototipos de la persona del Señor Jesús, del Evangelio en el Nuevo Testamento. Y yo quiero mencionar esto que voy a decir. Egipto, el pueblo, el país de Egipto, es un símbolo, un prototipo del pecado, del mundo, de un mundo sin Cristo, digámoslo sin Dios. En segundo lugar, Faraón. En muchos casos, Faraón es un prototipo o interpretado como un símbolo de Satanás, de la forma como Satanás esclaviza a un ser humano. En tercer lugar, aparte de cualquier interpretación política, históricamente, Israel es visto como un símbolo de la iglesia del Señor. Y finalmente Moisés. Moisés es también un prototipo de la persona del Señor Jesús. De hecho, el mismo Moisés dijo: profeta como a mí os levantará el Señor. Y cuando dijo eso estaba hablando, por supuesto, del Señor Jesús. Así que teniendo esto en mente, yo quisiera hablar de este llamamiento que el Señor le hace a Moisés. Y quiero que vayamos a la Biblia, libro del Éxodo, capítulo 6. Yo voy a leer hoy varios pasajes, espero que usted me tenga paciencia y ojalá que me pueda seguir en su Biblia, porque esto es lo que nos trae bendición. Éxodo capítulo 6 dice: Jehová habló a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte os dejará ir y con mano fuerte os echará de su tierra. Versículo 2 dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Este es, en síntesis, el llamamiento que el Señor le hace a Moisés. En lo ya leído, déjenme mencionar 4 cosas que yo quiero destacar. En primer lugar, ¿quién es el que llama a Moisés? ¿Quién es el que envía a Moisés? Y esto es lo que dice: yo soy Jehová.
yo soy Jehová. Es decir, Jehová es el que envía a Moisés. Y cuando Dios le está hablando así a Moisés, lo está haciendo con dos propósitos. Número uno, darse a conocer en su nuevo nombre, que voy a leer el versículo siguiente, 3, dice: aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es decir, Dios está estableciendo su identidad. ¿Quién es el que está llamando a Moisés? Y por supuesto hoy día nos es quizá un poquito difícil entenderlo. Pero tenemos que pensar que en los días en que Dios está hablando a Moisés y lo está llamando, número uno, no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. No se había escrito nada como hoy día lo tenemos y lo conocemos. Número dos, Dios está, vamos a decir, fijando su precedente comparado con los dioses de los egipcios, los dioses de los babilonios, de los griegos y tantas otras culturas que habían existido o que eran contemporáneas y que por supuesto eran culturas paganas, lo que se llama politeístas, tenían muchos dioses. Aquellos dioses que eran leyendas, que eran fábulas, aquellos dioses que eran muertos, que eran ídolos. Frente a ese panorama cultural, es que Dios toma esta identidad. Yo soy Jehová, Dios omnipotente. Y es interesante que le dice: a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, me di a conocer como el Dios omnipotente. Y cuando leemos la historia de aquellos hombres, es exactamente lo que dice la Biblia. Pero Dios le está hablando a Moisés aproximadamente 400 años después de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, que por 400 años aquel pueblo había estado manteniendo este hilo, vamos a decir, de la fe, de perseverar, de esperar, pero no conocían a Dios como el Jehová que aquí se da a conocer. Es una nueva identidad. ¿Y cuál es el motivo que tiene Dios para llamar a Moisés? Si usted se va al versículo 4, dice: establecí mi pacto con ellos, Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dice a Moisés: yo hice un pacto con ellos, establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, en la que fueron forasteros y habitaron. Todos los que conocemos la historia sagrada sabemos que por allá pasó Abraham y por supuesto Isaac y Jacob. Y Dios les hizo esa promesa. Y vuelvo a decir, han pasado ahora 400 años. Son esclavos en Egipto. Y Dios le dice: yo tengo un pacto con esta nación. Yo tengo un pacto con sus padres que les daría Canaán. Y ha llegado el momento en que su pueblo, descendientes, deben de volver a Canaán. Pero hay un cuarto motivo. Si usted se va al versículo 5, dice: asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. Y de nuevo, y me he acordado de mi pacto. Es decir, que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito especial en él. Cumplirle el juramento que hizo a aquellos patriarcas antiguos. Liberar a su pueblo, el pueblo hebreo, vamos a decir, de la esclavitud que está en Egipto, y de cumplir, que el pueblo aprenda a conocer que Dios cumple sus promesas. ¿Cuál es la misión entonces en concreto, en específico? Si ustedes se van ahí mismo en el capítulo 6 al versículo 6,
Esto es lo que le dice Dios a Moisés. Irás a los hijos de Israel y les dirá: yo soy Jehová, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Número 1, ustedes van a ser liberados. Yo, Jehová, me comprometo a sacarlos y a liberarlos a ustedes. Número 2, dice el versículo 7, y os tomaré por mi pueblo. Es una de las cosas más maravillosas. Nunca Dios se lo había dicho tan abiertamente, no encontramos en la Escritura que se lo hubiese dicho tan claramente al pueblo. Ustedes van a ser mi pueblo. Ustedes son mi pueblo. Y eso le da dignidad al pueblo. Eso le da dignidad a la persona. La crisis de muchas personas es que no tienen una identidad de pertenencia. No saben, hablando espiritualmente, y aún socialmente muchas veces, hablando espiritualmente no tienen un sentido de pertenencia, de decir, yo soy propiedad de Dios. Dios es mi Padre. Dios es mi proveedor. Dios es quien cuida de mi vida. Ahora, Dios se lo está diciendo a este pueblo: ustedes van a ser mi pueblo. Ustedes no tienen que andar buscando dioses por aquí o por allí o más allá. Ahora ustedes me van a conocer, y lo más interesante, me van a conocer como persona. Y luego él mismo le dice: y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ustedes que hoy son esclavos, ustedes van a saber, van a ver, a conocer mi libertad. Ustedes que hoy son esclavos, mañana van a ser libres. Ustedes que hoy tienen cargas pesadas de opresión, mañana ustedes serán gente liberada. Y cuando eso ustedes lo entiendan y lo vean, entonces ustedes van a aprender a adorarme. Porque ustedes van a encontrar el verdadero sentido de su vida, el verdadero valor por el cual están en el mundo. Por eso le dice: yo seré vuestro Dios, que los sacó de debajo de la servidumbre. En cuarto lugar, Dios le dice a este pueblo que Dios está haciendo eso por su fidelidad. Mire lo que dice el versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad. En otras palabras, yo tengo un compromiso con ustedes. Tengo un juramento con ustedes. Y lo voy a cumplir. Y a eso se le llama la fidelidad de Dios. Como dije, 400 años tal vez habrían pasado. Y Dios le dice: yo no me he olvidado de eso. Yo no me he olvidado de eso. Y yo les voy a cumplir a ustedes lo que les he prometido. Esa es la misión que Moisés tiene que hacer. ¿Quién lo envía? Dios. El Dios omnipotente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿A qué lo envía? Lo envía a que este pueblo conozca al Dios verdadero. Lo envía a que los libere de la esclavitud de Egipto, de Faraón, y que ellos aprendan a encontrar dignidad, sentido, valor,
y que aprendan a adorar al Señor. Con esto en mente, entonces, Moisés se va ante Faraón, pero se encuentra con grandes dificultades. Y como dije, téngame un poquito de paciencia porque necesitamos leer estos pasajes bíblicos. No olvidemos que Moisés fue educado en la corte egipcia. Desde niño, ¿recuerdan cómo llegó Moisés a la corte egipcia? Hasta la edad de los 40 años. Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Y Egipto era para entonces el imperio más grande. Así que, por decirlo de alguna manera, Moisés sabe llegar ante el faraón, conoce los protocolos de la corte, había sido su mundo. Entonces él llega ante el faraón y le habla y le dice, por supuesto, lo que el Señor le había dicho. Y esto es lo que Faraón le contesta a Moisés. Quiero ir al capítulo 8, versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra, es decir, aquí en Egipto. Déjeme aclararlo. Moisés le dice a Faraón: Dios nos ha llamado a salir de Egipto e ir a servirle en otro lugar. Y después de un diálogo, Faraón le dice: no, si ustedes lo que quieren es adorar a su Dios, si no quieren dar culto a los dioses egipcios o a otros dioses, y ahora quieren adorar a su Dios, por supuesto, háganlo, no hay problema, pero háganlo aquí en Egipto. Ustedes lo van a hacer aquí en Egipto. Y entonces Moisés, con la sabiduría que el Señor le dio, le contesta y le dice: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Faraón, no podemos servirle a Dios aquí en la tierra de Egipto, que está llena de abominaciones, y no podemos tomar esas abominaciones para ofrecerle sacrificios a Dios. ¿Qué van a hacer los egipcios cuando vean que estamos destruyendo sus abominaciones con el propósito de servirle a Dios? Por supuesto, dice, nos van a apedrear. Entonces Faraón opta por una segunda opción para ellos. Dice el versículo 28 del capítulo 8. Dijo Faraón: os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Pero mire qué dice: con tal que no vayáis más lejos. Es decir, está bien, los dejo ir, pero ustedes van a ir hasta cierta distancia donde yo voy a mantener el control sobre ustedes. No es que salen y se van como si nada, no. Ustedes van, pero ustedes van bajo el permiso mío, bajo la autoridad mía, bajo el control mío, y solo les permito hasta cierta distancia. Y Moisés le dijo: no, vamos hasta donde el Señor nos lleve. Entonces Faraón opta por una tercera opción.
Debo decir que mientras pasaba una cosa y otra, Dios está mostrándose a los egipcios con las llamadas 10 plagas. Esto es en este proceso que se está dando. Así que cuando Faraón se endurecía, Dios le ordenaba a Moisés que lo azotara, por así decirlo, que castigara al pueblo con plagas para que él supiera, Moisés y Egipto y Faraón, quién era el que estaba dando la orden, quién era Dios que le estaba hablando. Entonces, yendo un poquitito más adelante al capítulo 8 del Éxodo, los versículos 8 al 11, dice que entonces Aarón hizo llamar a Moisés y a Aarón. Vuelvo a decirlo. Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que van a ir? Y entonces el versículo 9 del capítulo 10, Moisés dijo: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, porque es nuestra fiesta, déjeme decirlo, porque es nuestro culto solemne a Jehová. ¿Y qué le dijo Faraón? Versículo 10. Así sea Jehová con vosotros. ¿Quién es el Dios que los manda? No me interesa. Llámese Jehová, llámese como se llame, lo que dice Faraón. Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? No. Y dice el versículo 11, no será así. Id ahora vosotros, los varones, servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedís. Y dice que entonces los echó de su presencia. Y de nuevo, Moisés vuelve a hacer las señales que Dios le ordena. Cuando Faraón ve que no tiene prácticamente opción, entonces vuelve a llamar a Moisés y a Aarón. Capítulo 10, versículo 24. Y esto les dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños, como decimos, sede. Versículo 25. Y Moisés respondió: también nos dará sacrificios y holocaustos para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Dios. Y no sabemos con qué más hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Déjenme resumirlo, hermanos, en esta manera. Dios llama a Moisés y le dice: vaya, saque mi pueblo y llévelo a la tierra que yo le prometí. Faraón se opone, en principio, pero luego va como cediendo poco a poco. En primer lugar le dice: no, si quieren adorar a Dios, adórenlo aquí. Moisés le dijo: no podemos, esto es abominación. Entonces le dice: ok, váyanse un poco lejos, donde yo esté vigilándolos, cuidándolos, donde yo sepa lo que están haciendo. Moisés le dijo: no, Señor, vamos a donde Dios nos lleve. En tercer lugar le dice: ok, está bien. Entonces váyanse, pero se van solamente los hombres. Las mujeres, los niños, se quedan aquí. Solamente los varones. Y Moisés le dijo: no, Señor, vamos con nuestros niños, vamos con nuestras niñas, vamos todos. Entonces Faraón le dijo: ok, váyanse ustedes
todas las personas. Pero el ganado, los bienes se quedan aquí en Egipto. Y Moisés le dijo, no, Señor, nos vamos nosotros, pero también se van nuestros ganados. Y me gusta esa frase, ni los cascos de nuestros ganados se quedarán en Egipto. Vamos todos y vamos con todo. Y le dijo más, además usted nos va a dar cosas para que le sirvamos al Señor. Por supuesto, Faraón le costaba trabajo entender y aceptar esto. Yo dije al comienzo, hermanos, que estos personajes que hemos mencionado, Egipto, Faraón, Israel y Moisés, son simbólicos, fueron reales, pero son simbólicos también para nosotros, para la iglesia del Señor. El apóstol Pablo, entre otros escritores sagrados, dice que Egipto simboliza el mundo, el pecado que tiene esclavizada al ser humano. En Efesios capítulo 2, empezando el versículo 1, pero con énfasis en el 2, dice que Cristo nos dio a nosotros vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo a Egipto. Y éramos hijos de desobediencia, igual que todos, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero Dios, que es rico en misericordia, permítame decirlo, envió a Moisés. ¿Para qué? Para liberarnos. Cuando nosotros estábamos en esclavitud del pecado, como el pueblo en Egipto, Dios envió a Jesucristo. Dios envió a nuestro Moisés para darnos esa libertad, para romper esas ataduras, para que aprendamos a conocer a Dios. Y una vez que conocemos a Dios, aprendemos a servirle, no por miedo, no por interés, por gratitud. Por gratitud de saber de dónde nos ha liberado el Señor. Cuando una persona es liberada de la esclavitud de Satanás, de la hechicería, de la idolatría, del paganismo, de las drogas, de los vicios, tantas clases de vicios. Cuando su vida está siendo destruida, cuando su hogar está siendo destruido y conoce el glorioso evangelio del Señor, conoce al Señor Jesucristo y empieza esa transformación, es cuando esa persona entonces conoce al Señor y entonces esa persona se convierte, permítame la expresión de Pablo, en un siervo de Jesucristo. Perdonen cómo dice la palabra griega, en un doulos, en un esclavo de Jesucristo. No por miedo, no por interés, sino por gratitud a lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero cuando una persona está en ese proceso de liberación, Satanás, Faraón, no se queda con los brazos cruzados. Satanás usa exactamente la astucia que usó Faraón. En primer lugar le dice, ok, si te quieres volver cristiano, si quieres ser cristiano, está bien, hazlo. Pero lo sigues haciendo aquí en mi tierra. Es decir, lo sigues haciendo aquí en el mundo.
Vuélvete religioso si eso es lo que quieres, pero vas a seguir viviendo en el mundo. Vas a seguir viviendo en el pecado. Sigue con tus fiestas, sigue con tus ídolos, sigue con tus tradiciones. Yo te permito, piense, crea lo que quieras, pero lo vas a hacer aquí, dentro de mis dominios. Y Cristo, nuestro Moisés, nos dice, no le puedes servir a Dios y al mundo. Si quieres servirle a Dios, tienes que salir del mundo. Entonces Faraón, Satanás, dice, ok, está bien, salga, pero te vas a donde yo te esté mirando. ¿Vas a ir a la iglesia? Ve a la iglesia, pero yo te voy a estar cuidando. Yo voy a estar controlando tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de ser. Y tú puedes seguir llevando nuestras costumbres egipcias, porque vas a estar donde yo te esté cuidando. El día que yo te necesite, te vuelvo a llamar. El día que yo te necesite aquí en Egipto, en el mundo, en el pecado, te voy a traer. Porque quiere mantenernos controlados. Cristo, nuestro Moisés, dice, no, rompemos las ataduras de Satanás, rompemos con el mundo, rompemos con las tradiciones y vamos a servirle a Dios hasta donde Él nos lleve. Vamos a servirle a nuestro Señor hasta donde Él nos lleve. Entonces, Satanás, aquel faraón, dice, está bien, pero ¿sabe qué? Nomás van a ser los hombres. Les voy a dar permiso a tu casa, pero va a ser el varón. Tu mujer y tus hijos se quedan aquí en Egipto. Tu mujer y tus hijos me siguen sirviendo. Y con todo el respeto tengo que decirlo. Con todo el respeto, hermanos, usted encuentra en las iglesias varones solos. Y usted le pregunta, ¿y dónde está la esposa? ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde están sus hijos? Y le van a decir, no, es que tenían que hacer esto, es que tenían tal compromiso, es que tenían que hacer lo otro. Permítame decirlo, Faraón los tiene sirviéndole allá. Faraón, Satanás, no los quiere dejar ir a adorar al Señor como el Señor se lo ordenó a Moisés. Y no solamente varones, por supuesto, de igualmente mujeres, hermanas. Lo digo con todo el respeto, pero es la experiencia que he vivido. Hermanas llegando solas a la iglesia. Hermana, ¿y dónde está el esposo? ¿Y dónde están sus hijos? Es que tenían otros compromisos. Es que tenían otras obligaciones. Por supuesto que sí, porque Faraón los tiene ahí esclavizados, todavía sirviéndole, porque no los quiere dejar ir a adorar al Señor. Pero Moisés, nuestro Señor, dice, no te voy a dejar mis mujeres y no te voy a dejar mis hijos. Dios me ha llamado, Dios nos ha llamado para que le sirvamos como familia. Eso le dijo Moisés a Faraón. Nuestras mujeres irán con nosotros, nuestros viejos irán con nosotros, nuestros niños irán con nosotros, porque Dios nos ha tomado como su pueblo y vamos a ir como su pueblo. Aunque a Faraón no le guste, aunque a Satanás no le guste. Hermano, Dios tiene una promesa para nosotros. Como se la hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le dijo, y tu descendencia. Y San Pablo dice que esa descendencia somos nosotros. Hermanos, sus hijos, sus nietos serán para el Señor.
si usted es tan firme como lo fue Moisés, si usted es tan firme como fue aquel pueblo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia es para el Señor, porque es la promesa que Dios nos ha dado. Bendeciré tu casa y serás de bendición. Finalmente Faraón le dice a Moisés, está bien, váyanse ustedes, todas las personas, mujeres, niños, viejos, varones, etcétera, váyanse todos. Pero sus bienes quedan aquí. Y Moisés le dijo, no, Señor, los bienes que nosotros tenemos son los bienes que el Señor nos ha dado, y con esos bienes les vamos a servir al Señor. Hermano, cuando usted se convierte al Señor, déjeme decirlo con todo el respeto, su casa no será más su casa, será la casa del Señor. Eso dijo Josué. Si ustedes le quieren servir a otros dioses, sírvanle, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tu casa, hermano, es la bendición que Dios te ha dado. Los bienes que tú tienes es la bendición que Dios te ha dado. Es el fruto de tu trabajo con que Dios te bendice, para que tenga un buen estilo de vida, para que pueda vivir una vida decente. Pero más es lo que el Señor te ha dado. Eso no es propiedad de Faraón, eso no es propiedad de Egipto, eso es propiedad del Señor. Cuando usted compra una casa, usted ora por esa casa y la dedica al Señor. Cuando usted compra un automóvil, usted ora por ese automóvil y lo dedica al Señor. Cuando usted adquiere un nuevo trabajo, usted le dice, Señor, gracias por esta oportunidad que me da de trabajar. Cuando usted recibe su dinero, usted le dice, Señor, gracias por este salario con el cual puedo comer y puede comer mi casa. Es la bendición que el Señor le ha dado. Tu dinero, hermano, no es el dinero de Egipto. Tu dinero no es el dinero de Satanás. Tu dinero es bendito porque Dios te lo ha dado. Y tú le sirves al Señor con tus bienes. Yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias a Dios por nuestro Moisés, Jesucristo. Gracias a Dios por el Dios que nos libera. Jehová, el Dios omnipotente, el Dios que cumple sus promesas. Y yo quiero orar por usted, hermano, hermana, para que si usted está en esta lucha y en este conflicto, como estuvo el pueblo en Egipto, usted pueda, igual que Moisés, por la gracia y la misericordia del Señor, decirle, vamos todos nosotros y vamos con nuestros bienes y vamos a servirle al Señor donde el Señor nos lleve. Vamos a orar. Padre, gracias que tú nos traes liberación. Gracias que tú nos sacas de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto. Y gracias, Señor, que tú nos liberas del poder del faraón. Aquel faraón que vino para hurtar, matar y destruir. Pero gracias, Señor, que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Señor, yo oro por cada hermano, por cada hermana que está pasando por un momento difícil en su vida. Señor, que tú traigas la liberación y la sanidad sobre él o ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.